Hay confesiones que te caen como un gancho al hígado que jamás viste venir, de esas que te dejan sin aire y sin palabras. De un segundo a otro, te quedas mirando a esa persona por la que habrías metido las manos al fuego, preguntándote cómo carajos pudo operar en las sombras mientras te sonreía y fingía que de verdad le importabas. Porque seamos honestos, la verdad siempre tiene esa maña de aparecer justo cuando las mentiras ya dejaron un reverendo desastre tirado por todo el piso. Y aquí te va un dato que te va a dejar pensando, o más bien, que te va a quitar el sueño esta noche. Los estudios de psicología dicen que la gente miente en promedio de 1 a 2 veces al día. Y fíjate bien en esto, una gran parte de esas mentiras no son piadosas ni para protegerte, son única y exclusivamente para salvarse el pellejo a sí mismos. Eso significa que las probabilidades de que alguien cercano te haya estado ocultando sus peores bajezas son muchísimo más altas de lo que te gustaría admitir. De pronto te cae el 20 y empiezas a cuestionarte absolutamente todo a tu alrededor. Cada sonrisa amable, cada halago, cada vez que te miraron a los ojos y te dijeron yo te cubro la espalda, todo eso se pone de inmediato bajo la lupa de la sospecha. Cuando alguien finalmente se atreve a confesarte lo que hizo a tus espaldas, nunca es un simple «ay, la regué, perdóname». No, es un pinche terremoto psicológico que sacude los cimientos de cómo ves a esa persona, de cómo te ves a ti mismo por no haberte dado cuenta, y de cómo percibes la relación entera de ahí en adelante. La traición por sí sola ya duele hasta los huesos, pero la verdadera onda expansiva que te destroza viene de darte cuenta de que fuiste parte de una obra de teatro perfectamente ensayada sin que tú lo supieras. Un teatrito que montaron pensando que eran más listos que tú, que podían burlar tu intuición y darte a tole con el dedo toda la vida. Y la neta, a nadie le gusta que le vean la cara de tonto en su propia historia. Y mucho menos a alguien a quien le diste toda tu confianza a manos llenas. En ese momento sientes una mezcla de horror, de incredulidad absoluta, y esa vocecita sarcástica en tu cabeza que te susurra. ¿Es neta? ¿De verdad te atreviste a hacerme esto? Lo que hace que todo este asunto sea tan fuerte, tan desgarrador, es que una confesión de este tipo no es nada más revelar un par de acciones aisladas del pasado. Es revelar su verdadero carácter, sus verdaderas intenciones, y hasta el tiempo que tuvieron para pensar las cosas con la cabeza fría antes de apuñalarte. Te muestra quiénes son realmente en la oscuridad, cuando nadie los está viendo y se quitan la máscara, y te obliga, a la mala, a enfrentar verdades súper incómodas sobre la percepción, la confianza ciega y tu propia capacidad para ver las banderas rojas que decidiste ignorar. El asco, el shock y esa claridad mental que te llega de golpe, todo eso es parte de una lección brutal pero 100% necesaria, porque al final de este recorrido que vamos a hacer hoy, no solo vas a saber qué fue lo que hicieron a tus espaldas, vas a entender exactamente el por qué, el cómo y sobre todo, qué significa todo este teatro para tu vida de aquí en adelante. Así que agárrate fuerte, prepárate mentalmente, porque la verdad no solo está a punto de salir a la luz, viene a toda velocidad, sin frenos, y te va a revelar muchísimas más cosas de las que nadie se atrevió a admitir jamás. Punto número 1, y grábate esto a fuego en la mente. Su confesión nunca, pero nunca, se trató de arrepentimiento, se trató de puro y vil control. Cuando la gente por fin saca a la luz las cosas asquerosas que te hicieron por la espalda, rara vez es porque de la noche a la mañana les creció la conciencia, o porque no podían dormir por la culpa que los carcomía. Casi nunca tiene que ver con un remordimiento genuino. Todo se reduce a 3 cosas fundamentales: tiempo, poder y pánico. Una confesión que sale de la nada, así de buenas a primeras, no es una disculpa sentida, es una estrategia fríamente calculada. Te confiesan lo que hicieron porque algo en su pequeño mundo de mentiras se les está saliendo de las manos, y quieren adelantarse al caos antes de que la verdad estalle en su cara por sí sola, y los deje exhibidos por completo ante los demás. En el fondo de su ser, estas personas saben perfectamente que sus porquerías no pueden quedarse enterradas en el patio para siempre. Siempre hay un cabo suelto. Por eso se apresuran a limpiar su conciencia de una manera que todavía les permita manipular la narrativa y poner la historia a su favor para no quedar tan mal. Su famosa confesión se convierte entonces en un mecanismo de defensa para seguir teniendo el control de la situación, incluso después de haber perdido toda la autoridad moral contigo. Quieren seguir siendo los narradores del cuento, no los villanos de la película. Quieren tener el enorme lujo de elegir qué versión de la verdad vas a escuchar, para poder suavizar las partes más feas,
minimizar el tremendo daño que te hicieron y torcer sus intenciones originales para que tú termines pensando, bueno, lo mejor no fue para tanto o lo hizo sin querer. De esta forma tan retorcida, sienten que todavía van un paso adelante de ti, incluso mientras están admitiendo algo que, para empezar, jamás debieron haber hecho. Tienes que entender y aceptar que esto es pura manipulación disfrazada de honestidad brutal. Y la cruda realidad que debes asimilar es que, si de verdad sintieran arrepentimiento, ni siquiera hubieras necesitado una confesión dramática de última hora. El arrepentimiento real se nota a leguas en un cambio de comportamiento constante, saber quedarse callados y agachar la cabeza, en asumir la responsabilidad total de sus actos sin poner excusas ni peros. No se nota en cuentitos a medias soltados únicamente cuando sienten que el agua les llega al cuello y le tienen pavor a pagar las consecuencias de sus actos. Las confesiones que se hacen bajo presión o por miedo a ser descubiertos no son confesiones de verdad, son simples tácticas de supervivencia emocional. Así que la próxima vez que finalmente abran la boca para decirte la verdad, no escuches sus palabras adornadas. Fíjate muy bien en el momento exacto que eligieron para hablar. Observa qué es lo que están tratando de proteger a toda costa, porque la gente solo confiesa la verdad cuando esa verdad se vuelve demasiado pesada para cargarla o demasiado riesgosa para seguir escondiéndola. Confiesan porque quieren controlar cómo los ves, cómo vas a reaccionar ante la noticia y, en última instancia, si vas a tener el valor de irte o te vas a quedar ahí, aguantando. Y para rematar con esto, te conviertes, casi sin darte cuenta, en el lienzo donde ellos vomitan y proyectan todas y cada una de sus frustraciones más profundas. ¿De verdad vas a permitir que la inseguridad brutal de alguien más dicte cuánto vales o cómo te percibes a ti mismo? Por supuesto que no. La neta es que su comportamiento tan bajo, tan desleal y vil, habla única y exclusivamente de su propia miseria emocional. Tratan de mancharte porque tu luz, tu tranquilidad y tu integridad les recuerda constantemente todo lo que ellos no son, y muy probablemente nunca tendrán el valor de ser. No te equivoques, no te cuentes historias falsas. Esto jamás se trató de que no fueras suficiente o de que algo te faltara. Se trató, desde el día 1, de que ellos se sentían inmensamente pequeños a tu lado. Toda esa envidia tóxica, ese coraje interno que sienten por sus propios fracasos, lo transforman en un arma para lastimarte. Y lo hacen porque destruir a alguien brillante siempre será más fácil que construir su propio brillo. Así de triste y así de real. Número 4. Utilizan la lástima como su carta maestra de manipulación. ¿A poco no te has dado cuenta de cómo, justo después de soltar la bomba de su supuesta verdad, de repente ellos mágicamente se convierten en las víctimas de toda la historia? Te empiezan a voltear la tortilla con frases que suenan súper vulnerables. Te dicen cosas como es que no sabía cómo manejar mis emociones, estaba pasando por un hoyo negro de depresión y confusión, o el famosísimo y cobarde es que soy un desastre, yo sé que no te merezco. Mucho cuidado con eso, de verdad, es una trampa emocional de manual, un chantaje diseñado específicamente para personas empáticas como tú. ¿No te resulta tremendamente conveniente que, después de haberte traicionado y apuñalado por la espalda durante tanto tiempo, ahora resulta que tú tienes que ser la persona que los consuele? Buscan desesperadamente tu empatía porque saben perfecto qué botones apretar. Quieren que esa confesión forzada se sienta como un acto de valentía y vulnerabilidad inmensa, cuando en realidad no es más que un escudo protector. Al ponerse la capa de víctimas, te arrebatan a ti el derecho legítimo de estar furioso. De pronto, si te atreves a enojarte o a reclamar, tú eres el villano insensible de la película. Es una jugada sucia, cobarde, pero lamentablemente muy efectiva si te agarran con la guardia baja. Pero, a ver, ¿qué pasa cuando finalmente te cae el 20 de todo este teatro? ¿Qué haces cuando el telón se viene abajo y ves al mago asustado detrás de sus trucos baratos? Aquí, justo en este momento de claridad, es donde verdaderamente recuperas todo tu poder. Tienes que meterte esto en la cabeza. El simple hecho de que te hayan confesado su traición no te obliga en lo absoluto a perdonarlos, y muchísimo menos a quedarte a su lado. La sociedad, las películas y a veces hasta nuestra propia familia nos han lavado el cerebro con esta idea romántica de que, bueno, al menos ya fue honesto, dale otra oportunidad para que cambie. Pero seamos fríos y realistas. Una honestidad que nace porque se sintieron acorralados no es integridad moral, es mera supervivencia.
No le debes ni un gramo de lealtad a alguien que decidió ser sincero solamente cuando el agua ya le llegaba al cuello y no le quedaba otra salida. Hazte esta pregunta y sé muy honesto contigo mismo. Si nunca los hubieran descubierto, si ese oscuro secreto nunca hubiera estado en riesgo de salir a la luz, ¿te lo habrían dicho por iniciativa propia? Tú y yo sabemos perfectamente cuál es la respuesta a eso. Claro que no. Seguirían viviendo su doble vida con total impunidad, sonriéndote de frente, dándote los buenos días, mientras te siguen traicionando en la oscuridad. Entonces, te lo pido de favor, no cargues con mochilas que no te pertenecen. Es súper común que después de una revelación así, te quedes dándole vueltas al asunto en la madrugada, torturándote y pensando, ¿qué hice mal? ¿En qué momento fallé para que me hicieran una cosa así? Detén ese tren de pensamiento ahora mismo. Su traición es su basura, su equipaje roto, no el tuyo. Deja que ellos carguen con el peso aplastante de sus mentiras, de sus inseguridades y de su máscara hecha pedazos. Tú tienes que enfocarte en limpiar tu energía, en sanar ese lienzo que intentaron pisotear, marcar tu distancia de esa toxicidad inmensa y poner un límite definitivo. No es un acto de venganza, de ninguna manera. Es el acto de amor propio y respeto más grande que puedes y debes hacer por ti en este preciso momento. A veces, la única forma de salir ganando en este enfermo juego de manipulación psicológica es, simple y sencillamente, negarte a jugar. No les des el gusto tremendo de ver cómo te quiebras o te destruyes con su gran verdad. El verdadero cierre no te lo dan ellos con sus explicaciones a medias. El cierre te lo das tú cuando decides que vales demasiado como para conformarte con las sobras emocionales de alguien roto. Levántate, sacúdete el polvo de esta mala experiencia y camina hacia adelante con la frente muy en alto, sabiendo que la vida te acaba de hacer el inmenso favor de quitarte de encima a alguien que solo te estaba estancando. El tiempo es demasiado valioso y corto como para desperdiciarlo tratando de rehabilitar a personas que no quieren sanar, que disfrutan el caos y que solo están buscando a alguien más a quien arrastrar al fondo con ellos. Y por si fuera poco, cuando por fin les cae el 20 de que no los necesitas para absolutamente nada, es cuando el pánico real los invade. Continuamos desmenuzando este quinto punto, porque es fascinante ver cómo funciona la mente de estas personas. Imagínate la escena. Ellos daban por hecho que te ibas a quedar llorando por los rincones, que tu mundo se iba a desmoronar sin su presencia. Apostaron todo a que tu dependencia emocional era mucho más fuerte que tu propio amor propio. Pero qué equivocados estaban. De pronto, te ven caminar con la frente en alto, te ven brillar. Te ven recuperar esa chispa que ellos mismos intentaron apagar con tantas mentiras. ¿Y qué pasa entonces? Su ego simplemente no soporta verte triunfar. Esa confesión repentina, ese ataque milagroso de sinceridad, no es más que un intento desesperado y calculado por desestabilizarte. Te sueltan la bomba de su traición justo cuando te ven más fuerte, porque no toleran la idea de ser completamente irrelevantes en tu vida. Piensan, si no puedo ser el centro de su felicidad, al menos voy a asegurarme de ser el centro de su dolor. ¿Te das cuenta del nivel de toxicidad al que estamos llegando? Quieren volver a meterte en su drama. Quieren verte reaccionar, gritar, exigir explicaciones, porque mientras tú sigas reaccionando a ellos, sienten que todavía tienen poder sobre ti. Pero tú ya no estás para esos juegos infantiles. Tu brillo les lastima la vista, y esa confesión es solo su forma patética de intentar jalarte de vuelta al hoyo. Número 6. Usan la confesión como un último gancho emocional, una carnada barata disfrazada de vulnerabilidad. Pon mucha atención aquí, porque esto lo hacen los manipuladores más experimentados. Cuando se ven acorralados, cuando ven que ya te perdieron definitivamente, de repente se convierten en los protagonistas sufridos de una telenovela. Te confiesan lo que hicieron, sí, pero lo adornan con un montón de excusas diseñadas específicamente para darte lástima. Que si estaban pasando por un mal momento, que si tienen muchos traumas de su infancia, que si se sentían muy solos e incomprendidos. ¿Te suenan familiares estas frases? Lo que buscan es que tu empatía, esa misma empatía hermosa de la que tanto se aprovecharon en el pasado, se active de nuevo y juegue en tu contra. Quieren que dejes de verlos como los agresores que te apuñalaron por la espalda y empieces a verlos como unas almas rotas que necesitan desesperadamente ser salvadas por ti. Por favor, no caigas en la trampa. ¿En serio vas a dejar que te manipulen otra vez usando tu buen corazón? Esta confesión no busca reparar el daño que te hicieron. Busca asegurar que no los abandones para no enfrentar las consecuencias solos.
Es un truco de magia bastante chafa, donde intentan desviar tu atención de la herida que te causaron, para que te enfoques en la curita que ellos supuestamente necesitan. Pero el dolor es tuyo. No tienes absolutamente ninguna obligación de convertirte en el terapeuta de la misma persona que te destruyó. Número 7. La confesión es la prueba definitiva de que el problema nunca, pero nunca, fuiste tú. A veces, cuando alguien que amamos nos traiciona de la peor manera, nos quedamos con esa espinita clavada, esa duda cruel que nos come la cabeza en las madrugadas. Empezamos a torturarnos preguntándonos qué hicimos mal, si acaso no fuimos suficientes o qué nos faltó darles para que se quedaran. Y ellos saben perfectamente que tú tienes esa tendencia a culparte. Por eso jugaron contigo y con tu mente tanto tiempo. Pero cuando finalmente abren la boca para soltar su verdad a medias, te están entregando el regalo más grande sin siquiera darse cuenta, la absolución total. Al escuchar de sus propios labios las bajezas que cometieron y el nivel de frialdad con el que actuaron, la venda se te cae por completo de los ojos. Ya no hay espacio para dudar de ti. Te das cuenta de que tú podrías haber sido la persona más perfecta del universo, podrías haberles bajado el sol, la luna y las estrellas, y de todas formas te habrían traicionado. ¿Por qué? Porque el vacío lo llevan ellos por dentro. Porque su falta de lealtad, su incapacidad para amar de verdad y su pobreza moral son cosas que les pertenecen única y exclusivamente a ellos. Tu único error fue creer que todos tenían el mismo corazón noble que tú. Esta confesión te libera de la carga de la culpa que venías cargando injustamente. Es el cierre definitivo que el universo te manda y que no sabías que necesitabas. Y finalmente, llegamos a la gran pregunta de todo esto. ¿Qué haces tú con esta información? ¿Cómo le respondes a esta confesión tan patética y calculada? La respuesta es muy simple, pero es el arma más poderosa que tienes a tu disposición, con la más absoluta, gélida y total indiferencia. El silencio es la peor condena para alguien que se alimenta de tus emociones. Ellos esperan tus gritos, esperan tus lágrimas, esperan que les escribas Biblias de texto reclamándoles por WhatsApp, porque todo eso les confirma que todavía te importan. Quítales ese privilegio ahora mismo. Cuando te confiesen su traición, míralos a los ojos, sin que se te mueva un solo músculo de la cara. Que tu mirada sea tan vacía como sus supuestas disculpas. Date la media vuelta y sigue caminando hacia tu nueva vida. Esa vida donde la gente como ellos ya no tiene cabida. No les des el gusto de verte sufrir ni un segundo más. Al final del día, su confesión no devalúa tu valor, pero sí redirecciona tu camino. Te muestra exactamente la clase de personas que son y te da el empujón final para sacarlos de tu historia para siempre. Recuerda esto y grábatelo bien. No perdiste a alguien valioso, te deshiciste de un peso muerto que no te dejaba avanzar. El verdadero triunfo no es vengarte ni hacerles entender el daño que causaron. Tu mayor victoria es tu paz mental inquebrantable. Es despertar cada mañana sabiendo que tu conciencia está limpia y que tu futuro es tuyo, brillante y libre de toda su toxicidad. Así que sacúdete el polvo, levanta la cabeza y sal a comerte el mundo, que la vida es demasiado corta para desperdiciarla dándole audiencia a quienes no supieron valorarte cuando te tenían en primera fila. Y por si fuera poco, es justo en ese momento de quiebre cuando ocurre la famosa confesión. Pero seamos muy honestos, ¿tú de verdad crees que te están pidiendo perdón porque les remuerde la conciencia? Para nada. Es un intento desesperado, casi patético, de volver a ser relevantes en una vida sobre la cual ya no tienen ni una pizca de control. Fíjate muy bien en el momento exacto en que deciden abrir la boca, porque eso te dice todo. Solo sacan sus trapitos al sol cuando se dan cuenta de que ya no tienen de dónde agarrarse. Cuando ven que tu mundo no se está cayendo a pedazos solo porque ellos ya no están. De repente, esa dinámica de poder en la que se sentían los reyes del universo se voltea por completo. Te confiesan la verdad porque ese espejismo de influencia que habían construido sobre ti se hizo añicos, y admitir su culpa se convierte en su último manotazo de ahogado para no volverse completamente invisibles. ¿Te has puesto a pensar en lo mucho que les aterra ver que puedes salir adelante sin que ellos metan su cuchara? Les aterra porque los deja expuestos, demostrando que todo su teatrito funcionaba solo mientras tú estabas en la oscuridad, dependiendo de ellos o creyendo en sus cuentos. Tu capacidad de mantenerte firme y de levantarte de ese golpe bajo les arrebata el control de las manos. Y es exactamente esa amenaza, esa prueba innegable de tu independencia, lo que los acorrala y los obliga a escupir lo que hicieron. Al final del día,
Que te digan la verdad no es un ataque repentino de moralidad ni un regalo del cielo. Es simplemente la admisión de que calcularon todo mal, un intento desesperado de rescatar la poquita influencia que juraban tener sobre ti. Te subestimaron de a tiro, y ahora están pagando el precio de no haber sabido a quién tenían enfrente. Llegamos al punto número 6, y quiero que escuches esto con mucha atención. El acto asqueroso que cometieron nunca fue la verdadera traición. La verdadera traición, lo que de verdad te rompe en 1000 pedazos, es la inmensa cantidad de tiempo que fingieron amarte mientras te apuñalaban por la espalda. Cuando alguien hace algo tan horrible bajo el agua, es supernatural que toda tu atención se vaya directo a la acción en sí. Las mentiras, el engaño, las cosas turbias, claro que duelen, te dejan en shock y te hacen hervir la sangre del coraje. Pero el verdadero veneno no está en lo que hicieron, está en la tremenda actuación digna de un Oscar que armaron alrededor de todo eso. La traición más cruel es cuánto tiempo lograron mantener la farsa, con qué nivel de cinismo se pusieron la máscara del amor, de la confianza y del cuidado, mientras por debajo de la mesa estaban destruyendo todo lo que tú creías. Eso, mi gente, es lo que corta más profundo. Es una traición al tiempo, a tu atención, a toda esa fe que le invertiste a alguien que, en silencio, estaba tejiendo una red de puras mentiras. Piénsalo. ¿Cuántos meses o años actuaron como tu mayor apoyo, tu pareja incondicional o tu confidente? Y todo eso mientras ocultaban la cochinada que estaban haciendo. Te sonreían en la cara, te consolaban cuando estabas mal, te daban seguridad, todo con una mano, mientras con la otra hacían algo verdaderamente despreciable. Esa doble cara, esa maldita habilidad de mantener una imagen perfecta sabiendo el daño que te causaban, es muchísimo más destructiva que el engaño mismo. No es el minuto exacto en que se equivocaron lo que define la traición, ¿verdad que no? Es esa actuación prolongada lo que lo vuelve tan íntimo y tan insoportablemente doloroso. El tamaño de la bronca se mide en el tiempo que pasaste creyendo ciegamente en ellos. Por eso duele tanto, porque no solo te echaron mentiras, sino que te obligaron a ser parte de la ilusión de su amor. Tú invertiste tus emociones y tu mente bajo un contrato lleno de falsedades. Ese es el verdadero crimen. Fue un desmantelamiento lento y calculado de tu percepción, mientras fingían ser esa persona que tú jurabas conocer. Su confesión de ahora no borra absolutamente nada de esto. No te devuelve la confianza que te robaron ni limpia las memorias que ya mancharon. El horror no está solo en lo que hicieron en la oscuridad, sino en cuánto tiempo te hicieron creer que esa oscuridad no existía. Y esa es la cicatriz que se queda ardiendo en el alma mucho tiempo después. Y así llegamos al punto número 7. Su famosa confesión no es más que una estrategia súper mañosa para volver a meterse en tu vida disfrazados de honestidad. Cuando una persona tóxica por fin admite lo que hizo, te prometo que casi nunca viene de un lugar de culpa genuina. La gran mayoría de las veces es un movimiento fríamente calculado, diseñado a la medida para manipularte. Es su forma de buscar recuperar el acceso a tu vida usando la bandera de la vulnerabilidad. Esta confesión es su manera de poner un pie en la puerta. Es un mensaje subliminal que te dice: oye, ya te estoy diciendo la neta, así que deberías perdonarme y dejarme pasar. ¿A poco no suena lógico cuando te lo pintan con cara de arrepentimiento? Pero por favor, no caigas en la trampa. Es una estrategia de libro, no una disculpa real. Quieren usar esa supuesta honestidad para desarmarte, para jugar con tu empatía y hacerte dudar de tus propios límites. Saben perfectamente que tú eres una persona empática y usan eso como un arma en tu contra. Quieren que confundas su descaro con valentía. Piensan que, al presentarse como personas dispuestas a dar la cara y enfrentar las consecuencias, tú vas a bajar la guardia por lástima. Si de verdad les importara tu paz mental, no te usarían como su confesionario personal para intentar engancharte de nuevo y limpiar su propia culpa. Te habrían respetado desde el principio. Esta aparente honestidad es solo un caballo de Troya. Te lo venden como un acto hermoso de sinceridad, pero por dentro lleva la misma intención egoísta de siempre de retomar el control. Es ahí cuando de verdad te cae el 20 y te das cuenta de que no les debes absolutamente nada. Y profundizando en esto, la verdad más cruda y oscura es que esa traición no solo te engañó a ti, sino que destapó la verdadera esencia que ni ellos mismos querían aceptar frente al espejo. Cuando alguien hace algo terrible a tus espaldas, es súper fácil caer en la trampa de pensar que simplemente te mintieron para salirse con la suya. Pero piénsalo un segundo. ¿Qué pasa realmente por la mente de alguien que necesita esconderse en las sombras para poder actuar? Lo que sucede es que, en esa oscuridad,
donde nadie los está observando ni juzgando, finalmente se quitan la máscara. Ese comportamiento oculto que tanto te lastimó es, en realidad, la manifestación de todo lo que reprimen cuando están bajo la luz pública. No fue un accidente, no fue un lapsus de juicio, ni un error de cálculo. Es su verdadero yo, crudo, real y sin filtros, tomando el control total. ¿Te has preguntado alguna vez por qué duele tanto descubrir estas cosas? No es solo por la acción de la traición en sí, sino por el shock brutal de darte cuenta de que la persona que tenías frente a ti todos los días era un personaje de ficción, un holograma de alguien que francamente no existe. Ese teatrito que montaron para ti y para los demás requiere una cantidad de energía emocional y mental gigantesca. Imagínate lo desgastante que es tener que fingir todos los días ser alguien recto, alguien leal, cuando por dentro hay una desconexión total con esos valores. Por eso, cuando actúan a tus espaldas, en el fondo se están liberando de su propia mentira. Están sacando a pasear a ese individuo que realmente son, ese que no tiene remordimientos, que carece de empatía y que solo busca satisfacer sus propios vacíos. Y aquí es donde te tengo que preguntar directamente. ¿De verdad quieres seguir invirtiendo tu energía, tu tiempo y tu paz en alguien que no puede ser honesto ni con su propia sombra? Muchas veces nos aferramos a la idea romántica de que en el fondo son buenas personas que se equivocaron, pero la realidad es que sus acciones en la sombra gritan a los cuatro vientos exactamente la clase de madera de la que están hechos. En México tenemos un dicho muy sabio: caras vemos, corazones no sabemos, y te juro que nunca había sido tan cierto como en estas situaciones. Esa doble vida que llevan no es una simple equivocación, es un estilo de vida que eligieron conscientemente para poder tener lo mejor de ambos mundos, la seguridad y el cariño que tú les brindas y la adrenalina barata de su propio caos interno. Y por si fuera poco, tienes que entender algo fundamental hoy mismo: esto jamás fue tu culpa. Es súper común que, cuando descubres la mentira y se cae el teatro, tu mente empiece a jugar contigo de la peor manera. Te empiezas a cuestionar todo y te preguntas: ¿fui demasiado confiado? ¿Me faltó darles más atención? ¿Hice algo para empujarlos a buscar esto por otro lado? Para nada. Quítate ese peso de encima ya mismo, porque no te corresponde cargarlo. Su incapacidad para ser íntegros es una falla catastrófica en su sistema operativo, no en el tuyo. Ellos ya venían rotos, desalineados o carentes de valores mucho antes de siquiera cruzar la puerta de tu vida. La lealtad, la honestidad y el respeto no son cosas que tú debas inspirar mágicamente en otra persona. Son valores básicos y fundamentales con los que cualquier adulto funcional debería operar por defecto. Si ellos decidieron cruzar la línea y apuñalar tu confianza justo cuando no estabas viendo, fue única y exclusivamente porque eso es lo que les nace hacer. Su brújula moral está completamente descompuesta, y ninguna cantidad de amor, paciencia, terapia o comprensión de tu parte iba a lograr arreglarla. Por favor, no te conviertas en el chivo expiatorio de sus pésimas decisiones. Número 10. El silencio y la distancia absoluta son tu respuesta más poderosa. Después de desenmascarar todo este juego psicológico y de entender cómo operan sus confesiones convenientes, la gran pregunta del millón es: ¿ahora qué sigue para ti? La respuesta es tan simple en teoría como difícil de ejecutar en la práctica. No les des ni un segundo más de tu tiempo, ni una gota más de tu energía. Cuando descubres la identidad oculta de alguien que te traicionó, el impulso natural y humano es querer confrontarlos, mandarles un mensaje larguísimo, exigirles respuestas, gritarles y buscar a toda costa un cierre. Pero, ¿adivina qué? Buscar un cierre lógico o emocional con alguien que vive permanentemente en la mentira es como pedirle peras al olmo. Simplemente no va a pasar. No te van a dar la satisfacción de una disculpa genuina. Porque, como ya desmenuzamos antes, ellos solo hablan cuando les conviene y para manipular la narrativa a su favor. Tu mayor victoria en este escenario no es ganar una discusión interminable. Es retirarles tu atención por completo. En el instante exacto en que cortas el suministro de tu energía, les quitas absolutamente todo el poder que creían tener sobre ti. Ya no hay escenario, ya no hay luces y, lo más importante, ya no hay público para su triste obra de teatro. Tu paz mental, a partir de hoy, tiene que volverse tu prioridad número 1, no negociable. Así que la próxima vez que te topes con alguien que viene arrastrándose con una confesión milagrosa, con cara de arrepentimiento de telenovela,
Justo cuando te ven cerrando la puerta y avanzando con tu vida, míralo a los ojos y date cuenta de la jugada. Ya no eres la misma persona ingenua que cayó en sus redes la primera vez. Ahora tienes la información, tienes la perspectiva clara y, sobre todo, tienes el control absoluto de decidir quién tiene el privilegio de entrar y quién se queda definitivamente fuera de tu vida. No tengas miedo de poner límites de acero, de esos que no se doblan con unas lagrimitas de cocodrilo. Aléjate sin remordimientos de quienes te desgastan y quédate únicamente con aquellos cuyas acciones, tanto en público bajo el sol como en la oscuridad a tus espaldas, estén perfectamente alineadas con el respeto y la lealtad. Porque al final del día, tu tranquilidad no tiene precio, tu estabilidad emocional es sagrada y definitivamente no estás en este mundo para ser el centro de rehabilitación emocional de nadie que no sabe ni quién es. Aprende a confiar ciegamente en tu intuición. Si algo se siente apagado, si una disculpa suena vacía o si algo simplemente no cuadra en tu estómago, hazle caso a esa voz interna. Te prometo que esa voz ya sabía la verdad mucho antes de que tus ojos la pudieran ver. Y por si fuera poco, te advierte exactamente de los arrecifes ocultos contra los que tu barco estaba a punto de estrellarse de manera definitiva. Porque, piénsalo un momento con la cabeza fría, ¿qué habría pasado si nunca hubieras sentido ese asco, esa repulsión absoluta al enterarte de la verdad? Seguirías ahí, navegando a ciegas en un mar de mentiras, justificando lo injustificable y dándole a esa persona un beneficio de la duda que hace mucho tiempo dejó de merecer. Esa claridad repentina, aunque te duela hasta los huesos y te quite el sueño, es tu instinto de supervivencia, gritándote que es hora de soltar el timón que ellos estaban controlando. Ya no te pueden manipular cuando por fin logras ver los hilos de la marioneta, ¿verdad? Y aquí es precisamente donde la mayoría de nosotros cometemos un error garrafal. Intentamos apagar ese faro a la fuerza. Queremos volver a la ignorancia cómoda, porque la verdad es demasiado cruda, demasiado áspera para digerirla de un solo golpe. Pero tratar de tapar el sol con un dedo no hace que deje de quemar. A partir de este momento de claridad brutal, te vas a enfrentar a una de las trampas psicológicas más desgastantes que existen, el intento desesperado de esa persona por voltearte la tortilla. Cuando se dan cuenta de que ya no te tragas el cuento, que su careta de persona intachable se rompió en 1000 pedazos frente a tus propios ojos, van a sacar la última carta que les queda en la mano, hacerte sentir culpable por tu reacción. Te dirán que eres un resentido, que no sabes perdonar, que estás sacando las cosas de proporción o que vives aferrado al pasado. ¿Te suena familiar esta táctica? Es de manual. Pero, ¿realmente estás exagerando o simplemente estás respondiendo de manera natural y proporcional a la traición y a la falta de respeto que maquinaban a tus espaldas? No permitas jamás que su narrativa de víctima fabricada te haga dudar de tu propia cordura. Tu repulsión es la respuesta más sana, lógica y humana ante la toxicidad pura. No es que a ti te falte empatía, es que a ellos les sobra cinismo. Entonces, quiero que te detengas y te preguntes con total honestidad, ¿cuántas veces en el pasado te hiciste de la vista gorda solo para mantener la paz? ¿Cuántas veces silenciaste a la fuerza esa vocecita en tu cabeza que te decía que algo andaba muy mal, solo porque tenías terror a descubrir la verdad y tener que actuar en consecuencia? Nos pasa a todos en algún punto. Invertimos tanto tiempo, tanta energía emocional y tanto cariño en construir una imagen idealizada de alguien que cuando la realidad nos da una cachetada para despertarnos, preferimos enojarnos con nosotros mismos en lugar de exigirles cuentas a ellos. Pero hoy, respaldado con esa claridad innegable que te da el asco, ya no hay vuelta atrás. Has cruzado el punto de no retorno. Y te digo algo desde el fondo de la experiencia. Qué bueno que lo cruzaste. Porque quedarse estacionado en una relación, ya sea de amistad, de pareja o incluso con un familiar, donde tienes que mutilar tu propia intuición para que el otro no se sienta incómodo, no es amor ni lealtad. Es una condena a cadena perpetua que tú mismo te impones. Número 11. El silencio absoluto y la distancia irrevocable son tu respuesta definitiva. Una vez que has logrado ver a esta persona por quien realmente es en su esencia, sin los filtros, sin las excusas baratas y sin el encanto superficial, surge la gran pregunta inevitable: ¿ahora qué sigue? La respuesta más contundente, la que más les desestabiliza y la que más te sana a ti a largo plazo, es retirarte por completo del tablero, sin hacer grandes dramas, sin berrinches, sin discursos kilométricos donde intentas explicarles, una vez más, por qué sus acciones te destrozaron.
¿Para qué gastar tu saliva y tu valioso tiempo con alguien que está firmemente comprometido a no entenderte? Ellos saben perfectamente bien lo que hicieron. Créeme, no necesitan que se los dibujes. Explicarles tus motivos a estas alturas del partido es como intentar enseñarle de colores a alguien que decidió cerrarse los ojos. Tu silencio no es un acto de cobardía ni de huida. Es la máxima expresión de respeto hacia tu propia dignidad. Es decirles en la cara, sin tener que pronunciar una sola sílaba, que su acceso a tu vida, a tu confianza, a tu energía y a tu paz mental ha sido revocado de forma permanente y sin apelaciones. Vivimos en una cultura que nos bombardea a diario con la idea romántica y casi obligatoria del perdón incondicional. Nos repiten hasta el cansancio que tenemos que perdonar para sanar, que debemos darle vuelta a la página rapidísimo y poner la otra mejilla para ser mejores personas. Pero seamos muy realistas y dejemos la hipocresía de lado. ¿Acaso tienes que invitar a cenar al ladrón a tu casa después de que te robó todo lo que tenías? Por supuesto que no. El perdón real no es sinónimo de amnesia. ¿Puedes soltar el rencor tóxico para no envenenarte el alma todos los días? Claro que sí, pero eso no implica bajo ninguna circunstancia que debas restaurarle su lugar de privilegio en tu vida. Tienes todo el derecho del mundo a plantar los pies en la tierra y decir: te perdono para liberar mi propio camino y quitarme este peso de encima, pero no te quiero cerca de mí ni a 1 kilómetro de distancia. Aprender a separar el acto de soltar la carga emocional de la obligación absurda de mantener cerca a quien ya demostró con hechos y a escondidas que no tiene ni una gota de lealtad hacia ti, es el paso más grande hacia la madurez emocional. Y claro, el camino que sigue no es precisamente un paseo tranquilo por el parque un domingo. Va a haber días grises donde la nostalgia te juegue chueco, donde la soledad apriete y extrañes locamente a esa persona. Pero detente ahí. Seamos sinceros. Extrañas la ilusión que tú creaste. Extrañas el potencial de lo que pudieron ser, no a la persona real que no dudó en apuñalarte por la espalda cuando no estabas mirando. Es justo en esos momentos de vulnerabilidad extrema donde debes aferrarte a esa sensación inicial de repulsión de la que hablábamos al principio. Úsala como un ancla pesada que te mantenga atado a la realidad. Porque, al final del día, lo que esa persona pensó que sería tu ruina o tu humillación más grande, terminó siendo el catalizador de tu transformación más poderosa. Al mostrarte su verdadera cara de la manera más cruda posible, te hicieron un favor invaluable. Te liberaron. Te devolvieron el control de tu vida. Así que hoy, ya no eres esa persona ingenua a la que podían manipular con palabras bonitas. Eres alguien que vio la oscuridad de frente, que supo identificar los focos rojos y que decidió que merecía algo infinitamente superior. Y esa claridad, amigo mío, es una victoria monumental que absolutamente nadie te va a poder quitar. Y por si fuera poco, esto nos lleva al punto número 13. El vacío aplastante que les dejas cuando decides simplemente no reaccionar. Piensa en esto un segundo y sé muy honesto contigo mismo. Cuando alguien te confiesa una traición o sus mentiras por fin salen a la luz, ¿qué es lo que realmente están esperando de ti? Esperan drama, caos, ¿verdad? Quieren verte perder el control, llorar, gritar o suplicar por una explicación que de todos modos va a estar manipulada. Necesitan seguir siendo el centro de tu universo, incluso si es a través de provocarte un dolor inmenso. Pero, ¿qué pasa cuando les arrebatas ese privilegio? ¿Qué sucede cuando, frente a su confesión descarada, tú simplemente respondes con un silencio absoluto y una calma que los hiela hasta los huesos? Te lo digo claro, se desmoronan por completo. Porque al no darles la reacción explosiva que secretamente anhelaban para justificar su comportamiento, les estás demostrando que su poder sobre ti se ha esfumado. Ya no eres esa persona moldeable que creían conocer y dominar. Al no engancharte en su juego mental, rompes su ciclo de toxicidad. Tu silencio, en este caso, no es para nada debilidad. Es la declaración de independencia más fuerte que puedes hacer. Es decirles, sin gastar una sola palabra, que ya no valen ni tu tiempo ni tu desgaste emocional. Y créeme, para alguien que necesita desesperadamente sentirse superior, esa indiferencia total es el golpe más duro y definitivo que pueden recibir. ¿Alguna vez has notado cómo se frustran y pierden los estribos cuando no logran sacarte de tus casillas? Es exactamente por esto. Número 14. La confirmación de que no estabas imaginando cosas y el renacer de tu propia intuición. Uno de los daños más profundos y silenciosos que te dejan estas personas es la duda constante sobre ti mismo. Durante meses, o tal vez años, te hicieron creer que estabas loco, que eras demasiado sensible,
o que exagerabas cualquier detallito. Te aplicaron ese famoso gaslighting tan de manual hasta que, poco a poco, dejaste de confiar en tu propia voz interior. Pero aquí está la magia y la liberación de su confesión. Es la validación absoluta de que tu instinto siempre tuvo la razón. Cada vez que sentías una punzada en el estómago porque algo no cuadraba, tu cuerpo y tu mente te estaban advirtiendo del peligro. ¿Te das cuenta del enorme poder que tiene reconocer esto? La verdad expuesta frente a ti es la prueba irrefutable de que tu brújula interna no estaba descompuesta. Simplemente estaba siendo saboteada a propósito desde afuera. Ahora que sabes de lo que son verdaderamente capaces, en lugar de hundirte en el dolor de la traición, usa esta experiencia para afilar tu intuición al máximo. No te culpes por haber creído en ellos en su momento. Al contrario, agradécete a ti mismo por tener la valentía de ver la luz al final de ese túnel de mentiras. A partir de hoy, esa vocecita interior que tanto intentaron apagar se convierte en tu escudo más impenetrable. Nunca más volverás a dudar de lo que sientes, porque ya comprobaste a la mala que tu intuición es muchísimo más fuerte y sabia que cualquiera de sus manipulaciones baratas. Número 15. El cierre definitivo que creas tú mismo, sin depender jamás de su supuesto arrepentimiento. Muchas veces pausamos nuestra vida esperando una disculpa sincera que nos libere. Queremos que nos miren a los ojos, asuman su culpa y nos digan: me equivoqué, te lastimé y me arrepiento. Pero a ver, ¿realmente crees que alguien capaz de tejer una red tan compleja de engaños a tus espaldas va a tener la madurez emocional para ofrecerte un cierre genuino? La respuesta corta y dura es no. Y sentarte a esperar a que lo hagan es básicamente entregarles las llaves de tu paz mental. El verdadero triunfo llega cuando entiendes que no necesitas que ellos validen tu dolor para empezar a sanar. El cierre emocional no te lo dan ellos. Te lo das tú el día que decides empacar tu dignidad, poner un límite inquebrantable y alejarte para siempre. Comprendes profundamente que su comportamiento desleal habla única y exclusivamente de sus propias carencias y no de tu valor como ser humano. ¿Para qué seguir tocando a una puerta que ya viste que solo te lleva al mismo cuarto oscuro de siempre? Su confesión, aunque haya sido un trago amargo, fue en realidad el boleto de salida que la vida te dio para escapar de una dinámica destructiva que solo frenaba tu verdadero potencial. Toma esa verdad cruda y úsala como combustible puro para reconstruir tu vida en tus propios términos. Al final del día, todo lo que hicieron en la oscuridad solo sirvió para prepararte para brillar bajo la luz. Su traición terminó siendo el catalizador que te obligó a despertar de golpe, a quitarte esa venda de los ojos y a reconocer la inmensa fortaleza que llevas dentro y que ellos tanto envidiaban. Pensaron genuinamente que te iban a quebrar, que te iban a dejar en el piso, pero lo único que hicieron fue mostrarte cómo se ve la verdadera resiliencia en acción. Mírate ahora, estás aquí, decidiendo no ser la víctima pasiva de su historia, sino el protagonista absoluto de la tuya. No les debes nada, ni una sola lágrima más. Tu éxito, tu paz mental inquebrantable y tu capacidad de seguir adelante con la frente en alto es, sin lugar a dudas, la mejor respuesta que podrías darles. Y frente a esta nueva versión de ti, empoderada y libre, lo único que les queda es tragarse su ego y observar desde muy lejos cómo te conviertes en todo aquello que siempre temieron que llegaras a ser. Y siguiendo exactamente por esta línea, esa certeza te permite irte sin cargar ni un solo gramo de culpa, porque ya no hay fantasmas persiguiéndote ni voces internas diciéndote que a lo mejor tú exageraste las cosas. ¿Cuántas veces te quedaste callado pensando que el problema eras tú? Pues se acabó. Esa confesión es tu boleto de salida, sellado y sin fecha de caducidad. No tienes que dar explicaciones, ni sentarte a debatir, ni mucho menos intentar arreglar a alguien que ya te demostró de qué madera está hecho. La neta, cuando por fin sueltan la sopa y te dicen la verdad, por más doloroso que sea el trancazo en el momento, te están haciendo un favor inmenso. Te están devolviendo el control total de tu vida y te están dando luz verde para que empaques tu dignidad y te vayas por la puerta grande. No es un final triste para ti, es el comienzo de una etapa donde ya no hay espacio para la gente a medias ni para lealtades baratas. Número 15. El cierre no te lo dan ellos. El cierre te lo das tú mismo. Nos han vendido la idea, casi como de telenovela, de que necesitamos sentarnos frente a esa persona, escuchar sus disculpas, verlos llorar y entender sus porqués para poder sanar. Pero ¿a poco no te has dado cuenta de que sus razones siempre están llenas de excusas? Siempre es: no era mi intención, estaba pasando por un mal momento,
o la clásica te juro que me dejé llevar, puras patadas de ahogado. La verdadera paz mental no llega cuando ellos te piden perdón, llega cuando a ti te cae el 20 de que no necesitas su arrepentimiento para seguir adelante. El cierre definitivo ocurre en el instante exacto en que decides que esa confesión es lo último que vas a recibir de ellos. Imagínate esto. ¿Qué maldito sentido tiene esperar a que el mismo veneno que te enfermó sea la cura que te sane? Ninguno. Su confesión te libera de la trampa de esperar un cambio que nunca va a llegar. Aceptar que esa persona es capaz de traicionarte a sangre fría es duro. Sí, te rompe la madre un rato, pero también te blinda. Te enseña que tu paz mental no es negociable y que perdonar no significa volver a abrirles la puerta de tu vida, sino cerrar el ciclo para que su toxicidad ya no te alcance jamás. Número 16. La venganza más dolorosa que puedes aplicar es tu indiferencia absoluta. Cuando alguien te apuñala por la espalda y luego tiene el descaro de confesarlo, muchas veces en el fondo lo que están buscando es una reacción tuya. Quieren verte enojado, quieren que les grites, que les reclames, porque eso les confirma que todavía tienen poder sobre tus emociones. Tu dolor los hace sentir importantes, los hace sentir que son el centro de tu universo. ¿Y qué pasa si les volteas la jugada por completo? ¿Qué pasa si en lugar de armarles un drama, simplemente los miras, asientes, te das la vuelta y desapareces de su radar para siempre? Eso, mi hermano, eso les duele en el ego muchísimo más que cualquier insulto que les puedas gritar. Cuando decides no jugar su juego, cuando decides que tu energía es demasiado valiosa como para desperdiciarla en berrinches o en maquinar una venganza, los dejas vacíos. Su confesión se convierte en un eco inútil en una habitación vacía. Se dan cuenta de que apostaron todo creyendo que te tenían seguro y comiendo de su mano, y al final perdieron absolutamente todo. Tú te llevas la lección, la sabiduría y la tranquilidad, mientras que ellos se quedan atrapados en su propia red de mentiras y mediocridad. No hay nada más poderoso que una persona que sabe irse sin hacer ruido, dejando a quien lo traicionó, lidiando solito con sus propios demonios. Porque seamos honestos, tener que vivir siendo ellos mismos todos los días ya es suficiente castigo. Número 17. Tu intuición nunca estuvo equivocada, y a partir de hoy es tu mayor superpoder. Piensa por un momento en esto. Antes de que te confesaran todo, ¿cuántas veces sentiste esa punzada rara en el estómago? Esa pequeña voz que te decía que algo no cuadraba, que las piezas del rompecabezas estaban forzadas, que esa sonrisa se sentía bien falsa, o que sus excusas no tenían pies ni cabeza. Y sin embargo, decidiste hacerte de la vista gorda porque querías confiar, porque eras buena onda y preferías darle el beneficio de la duda a alguien que, viéndolo bien, no se lo merecía ni tantito. Pero ahora que tienes la verdad sobre la mesa, esa confesión no solo expone la bajeza del traidor, también te valida a ti. Es la prueba irrefutable de que no estás loco, de que tu instinto estaba afilado como una navaja, y de que siempre supiste, muy en el fondo, que algo andaba muy mal. A partir de este momento, queda prohibido volver a dudar de ti mismo. Te conviertes en alguien que lee entre líneas, que observa las acciones fríamente, en lugar de endulzarse los oídos con promesas vacías. Has subido de nivel. La próxima vez que alguien intente jugarte chueco, lo vas a ver venir a kilómetros de distancia. Esta traición, en lugar de hacerte una persona amargada o desconfiada de todo el mundo, te ha transformado en un observador maestro, alguien que protege su círculo íntimo con garras y dientes y que no deja entrar a cualquiera nomás porque sí. Al final del día, una confesión de este calibre actúa como un filtro brutal, pero extremadamente necesario en tu vida. Claro que nos duele soltar. Nos duele aceptar que la gente que tanto queríamos era un espejismo, pero date cuenta del tremendo favor que te acaba de hacer el universo al quitarte la venda de los ojos de un solo jalón. No eres una víctima que se quedó llorando en un rincón sintiendo lástima por sí misma. Eres un sobreviviente que tomó la verdad, por más cruda e incómoda que fuera, y la usó como ladrillos para construir una fortaleza. Si te pones a analizarlo desde esta perspectiva, te vas a dar cuenta rapidísimo de que el verdadero perdedor no es el que confía, sino el que traiciona. El que confía, aprende, crece, evoluciona y sigue caminando con la frente bien en alto. El que traiciona se queda estancado, pudriéndose en sus mismos patrones destructivos y ahuyentando tarde o temprano a cualquier persona que valga la pena. Así que toma esa revelación por lo que realmente es, no como un golpe fatal directo a tu corazón, sino como el empujón exacto, preciso y contundente que necesitabas para sacar la basura de tu vida y empezar a rodearte de pura gente chida, leal y de una sola pieza.
Gente que no necesite esconderse en las sombras para ser quien realmente es. Porque la neta, tú te mereces eso, y muchísimo más. Al final del día, la traición nunca es un trago fácil de pasar. Y la neta es que la verdad detrás de ella rara vez viene en un paquete ordenado o sin espinas. Cuando alguien, después de tanto tiempo, por fin se atreve a confesarte lo que hizo a tus espaldas y en la sombra, quiero que entiendas algo muy profundo. Casi nunca se trata de un remordimiento genuino, de buscar un cierre sano o de ser justos contigo. Se trata de control, de su propio miedo y, sobre todo, es un reflejo cristalino de quiénes son ellos en realidad. Cada acción a escondidas, cada mentira que te dijeron mirándote a los ojos y cada decisión oculta que tomaron sabiendo el daño que causaban, revela 1000 veces más sobre sus propias fracturas y su falta de carácter que sobre tu verdadero valor. Su confesión desnuda sus propias inseguridades y esa incapacidad tan suya de darle la cara a sus defectos. Pero al mismo tiempo, y aquí está la magia de todo esto, esa confesión ilumina de golpe tu fuerza, tu resiliencia y tu inmensa claridad. Es como si te quitaran una venda de los ojos de un jalón. Te arranca de tajo las ilusiones, te hace confrontar la dura realidad de su carácter y te entrega el regalo más grande que podrías recibir. La evidencia innegable para verlos tal cual son, sin filtros, y la libertad absoluta para darte la media vuelta y alejarte sin dudarlo ni un solo segundo. Y es que la verdadera belleza dentro de esta revelación tan dolorosa es que transforma lo que pudo ser una herida para toda la vida en una maestría absoluta sobre tu propio discernimiento. Te recuerda, con una fuerza arrolladora, que sus acciones nunca fueron un reflejo de lo que tú vales, sino un espejo directo de las limitaciones de ellos. Su engaño, ese miedo profundo a tu potencial y su percepción equivocada de creerte alguien débil, se convierte de repente en tu mapa. Y ojo aquí, no es un mapa que marque tu fracaso, es el mapa de tu despertar. Ese asco que llegas a sentir cuando te enteras de la verdad no es amargura envenenando tu corazón. Es claridad pura, es tu intuición diciéndote que tenías razón. El shock, el coraje y el dolor no son retrocesos en tu camino. Son la confirmación absoluta de tu agudeza mental y tu capacidad para reponerte. Cada confesión a medias y cada acto escondido apuntan a una sola realidad innegable. Tú mereces honestidad, mereces integridad y mereces un respeto inquebrantable. Su traición, lo único que viene a comprobarte, con pruebas en la mano, es que su presencia en tu vida jamás estuvo a la altura de esos valores. Jamás iban a poder darte el lugar que tú te ganaste a pulso. Así que toma esta verdad, abrázala fuerte, aunque queme un poquito al principio, y sigue caminando hacia adelante con la frente bien en alto y con una confianza que nadie te pueda tambalear. Que su confesión sea la prueba contundente que te libere, que te corte esas cadenas invisibles de una vez por todas, y no el ancla que te deje estancado preguntándote en qué fallaste. Aprende de este golpe maestro, crece con cada lágrima que ya secaste y da ese paso firme hacia el siguiente y mejor capítulo de tu vida. Hazlo con la certeza de que eres infinitamente más fuerte que esas personas que intentaron hacerte menos en la oscuridad. Tu verdadero poder, tu superpoder en esta vida, radica en tu claridad mental, en tu conciencia, y en negarte rotundamente a dejar que alguien más venga a ponerle precio a tu valor. Has soltado por fin ese equipaje pesado que no te correspondía cargar, y ahora te toca caminar ligero, libre y en completa paz. Mi gente hermosa, de todo corazón y con la mano en el pecho, si estas palabras les resonaron, si sintieron que este mensaje les habló directo al alma y les ayudó a prender esa lucecita en medio de la confusión, no se me vayan a ir sin suscribirse al canal. Aquí somos una comunidad bien unida, una familia que le echa muchísimas ganas a entender la mente, a sanar y a crecer juntos, siempre con la neta por delante. Déjenme aquí abajo en los comentarios qué es lo que opinan. Quiero leerlos, saber si han pasado por una decepción así y cómo le hicieron para salir adelante. Ya saben que me encanta andar platicando con ustedes. Y por favor, háganme el gran paro y compartan este video. Mándenselo por WhatsApp a ese compa, a esa amiga o a ese familiar que saben que ahorita la está pasando mal y necesita escuchar esta verdad de urgencia para que se le quite la venda de los ojos. Todos merecemos claridad y saber que después de la tormenta siempre viene lo mero bueno. Les mando un abrazote bien fuerte a la distancia, de esos que te reinician el sistema. Cuídense muchísimo, quiéranse todavía más, y nos vemos en el próximo video. Puro para arriba, mi gente, que sí se puede.